voy a hablar sobre el transporte celular y la membrana celular. Este trabajo está presentado para la materia Biología del Comportamiento. Vamos a iniciar con qué es la membrana celular o la membrana plasmática. Esta estructura, además de ser la encargada de definir el límite celular, también participa en el transporte de moléculas. Es una estructura selectiva ya que permite la entrada de ciertas sustancias e impide la entrada de otras. Esta membrana está compuesta por una bicapa fosfolipídica donde se reúnen las proteínas e hidratos de carbono. Entonces vamos a verificar, estos son los fosfolípidos y esta es la bicapa, porque hay una capa arriba y la otra abajo. Los fosfolípidos son estos de acá, tienen una cabeza con grupo fosfato y estas dos colitas. Otra parte de la membrana celular es el colesterol, que es este de acá. Es otro lípido compuesto de 4 anillos de carbono fusionados que se encuentran entre los fosfolípidos en el interior de la membrana. Las proporciones de proteínas, lípidos y carbohidratos en la membrana plasmática varían entre los diferentes tipos de células. Sin embargo, en una célula humana típica, proteínas representan alrededor del 50% de composición en masa y los lípidos de todo tipo representan el 40% y el 10% restante proviene de los carbohidratos. Las proteínas son estas que están acá, proteínas integrales de membrana, y estas que son las que atraviesan la membrana como tal, están en la parte externa y la parte interna, son proteína periférica de membrana. Los grupos de carbohidratos están presentes únicamente en la parte externa de la membrana. Están unidos a proteínas, que son las que están acá, las que atraviesan la membrana, formando glicoproteínas o lípidos, formando glicolípidos. Bueno, el transporte celular es el movimiento constante de sustancias a través de la membrana y hay dos tipos de transporte que vamos a ver a continuación, el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte activo requiere gasto de energía por parte de la célula porque las sustancias que tienen que atravesar la membrana lo hacen en contra de un gradiente de concentración, es decir, de donde hay menor concentración de sustancias hacia donde hay mayor. En la membrana hay proteínas que participan en el transporte activo, como las cuales se conocen como proteínas bomba. Sodio, potasio, que funcionan de la siguiente manera. Esta bomba interviene en dos sustancias, los iones de sodio que se encuentran en el interior de la célula y los iones de potasio que se encuentran en el exterior. El proceso que se realiza en el siguiente son los iones de sodio se unen a la proteína, luego la proteína cambia su forma. Aquí es cuando la célula utiliza la ATP, o sea, la energía. Con esto los sodios salen al exterior y los de potasio ingresan al interior. Bueno, en el transporte activo también hay un transporte que se llama transporte de masa. Es donde las partículas de gran tamaño son introducidas por la membrana para llevarlas al interior de la célula. Este proceso se conoce como endocitosis. Si la sustancia es sólida, se llama fagocitosis, y si la sustancia es líquida, se llama pinocitosis. También puede pasar lo contrario, que la célula elimine sustancias de gran tamaño, eso se llama exocitosis. Bueno, ahora vamos con el transporte pasivo. Para poder entenderlo, debemos comprender que para que las sustancias pasen del exterior de la célula hacia el interior o lo contrario, debe existir un gradiente de concentración o debe existir una mayor concentración de partículas en un lugar que el otro. En el transporte pasivo, las partículas se difunden a favor de gradientes de concentración. Esto quiere decir que las sustancias pasan de áreas de mayor concentración a áreas de menor concentración sin que ocurra ningún gasto de energía, que es lo que diferencia los dos transportes. Esto hasta que estén igualmente distribuidas. Cuando la célula consuma esas sustancias que ingresó, a haber un nuevo gradiente de concentración, habiendo menos moléculas dentro de la célula que afuera, y así se repite el proceso. Existen dos formas en que estas sustancias pasan al interior de la célula, que son la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple son las moléculas pequeñas como el oxígeno, el carbono y las sales que pasan directamente por la bicapa fosfolipídica cuando la
sustancia que difunde es agua, este fenómeno se llama ósmosis. Y la difusión facilitada, que es cuando se transportan moléculas más grandes, por esta razón se necesita la ayuda de proteínas para que puedan pasar al interior de la célula. Las proteínas son las que son especies de canales, que es por donde pasan las sustancias, y proteína de transporte, esas cambian su forma para permitir entrar las sustancias en sí para luego encontrar la célula. Bueno, los ejemplos de transporte activo: en la pinocitosis, que es cuando ingresan sustancias líquidas, como por ejemplo cuando rocían agua, cuando se aplican el desodorante en aerosol o perfumes. En fagocitosis es cuando ingresan las sustancias sólidas, como por ejemplo la aplicación de maquillaje, base, polvo compacto o cremas. Y la exocitosis, que es cuando la vesícula se fusiona con la membrana plasmática y expulsa el contenido desecho al exterior de la célula, como por ejemplo la sudoración. Y el ejemplo de transporte pasivo, en la difusión simple, eso puede ser la disolución de azúcar en agua, porque el azúcar va de mayor concentración al agua que está en menor concentración, y esto es gracias a los movimientos de las moléculas. En la difusión facilitada se transportan las sustancias con ayuda de una estructura, como por ejemplo sacar agua de un botellón o de un tarro. Y el ósmosis, que es cuando se transportan moléculas de agua a través de la membrana plasmática gracias a algunas proteínas, como por ejemplo cuando se utiliza un colador. Y estas son las referencias del trabajo. Muchas gracias, buena noche.